Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por participar en este sexto workshop. Hoy día tenemos un invitado de lujo, un amigo de Lucky, amigo mío también, Pablo de Mayo, directamente de Argentina. Hoy día nos va a comentar un tema muy interesante sobre los transgénicos, ¿no? Nos va a dar unos alcances sobre esos y aclararnos algunas dudas que tenemos sobre los transgénicos. Pero antes de empezar voy a presentar a Pablo. Pablo Horacio de Mayo es doctor en ciencias biológicas y se desempeña como profesor de botánica sistemática en la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Además de su trabajo profesional como botánico, plasmado en numerosas publicaciones científicas y libros, se interesa en la divulgación y comunicación de tópicos científicos y ambientales, también en la discusión y difusión de las soluciones de mercado aplicadas a la administración y conservación de la diversidad biológica. Hola, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir esta tarde con nosotros. Hola Edwin, es un enorme placer para mí participar nuevamente en tus workshops, así que el agradecimiento es mío. Muy contento de estar aquí. Gracias, Pablo. Entonces te dejo para que puedas empezar el workshop. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a empezar a compartir la presentación que voy a hacer. Espero que se esté viendo bien. Sí, se ve bien. Mi- Fantástico. Mi propósito con esta conversación es contarles algunas cuestiones muy básicas acerca de los organismos genéticamente modificados con énfasis en la idea de los transgénicos, que es una palabra que está bastante mal connotada en la prensa en general, y que toca muy de cerca cuestiones que tienen que ver con la conservación de la diversidad y los tópicos que se desarrollan a través de las actividades que hace Looking. Así que me parece que es un aporte que puede servir, sobre todo para las personas que no están familiarizadas con estos temas más estrictamente técnicos o biológicos. Así que la idea es que esta presentación, eh, a ver si pasa, nos muestre que los organismos genéticamente modificados no son diferentes en ningún sentido fundamental a cualquier otro organismo que ustedes conozcan en la naturaleza, que son fenómenos espontáneos bastante frecuentes en la naturaleza, mucho más de lo que uno cree, y que han generado enormes beneficios, no solo para las sociedades humanas, sino también para la conservación de la diversidad y los ambientes naturales. Insisto, como es una palabra rara y que mucha gente en el público desconoce algunos hechos básicos de la biología, ha sido bastante fácil manipular la opinión pública para usar esta palabra en un sentido peyorativo. Pero vamos a ver que se trata de algo bastante más natural de lo que se piensa. Es muy probable que cuando ustedes piensan en biotecnología, se imaginen esto: un laboratorio sofisticado con instrumental bioquímico y biológico de precisión, pero la biotecnología empezó mucho antes. Probablemente los primeros biotecnólogos se veían así. Grupos de agricultores incipientes, hace unos 10.000 años aproximadamente, que empezaron a domesticar a las plantas y a los animales. Hasta entonces, ustedes seguramente lo saben, las sociedades humanas eran básicamente cazadores-recolectoras, es decir, se alimentaban de productos que encontraban en la naturaleza, espontáneos, mientras que la civilización moderna, tal cual la conocemos, empieza con este evento en el que los seres humanos empezamos a domesticar organismos. ¿Mm? Y domesticar significa empezar ese proceso de modificación genética de los organismos. ¿Sí? Esa domesticación empezó probablemente por primera vez en la historia en la media luna fértil, en los actuales territorios de Asia cercana, digamos, Irán, Irak, eh, Jordania, Israel, pero se replicó posteriormente en otros lugares del mundo. Obviamente en América sucedió en lo que actualmente es Perú y México.
Entonces, la biotecnología, a pesar de que empezó de manera modesta, fue de la mano del comienzo de la agricultura. Todos, absolutamente todos los productos vegetales que hoy cultivamos son resultado de distintas técnicas de mejoramiento vegetal. Podemos decir sin temor a equivocarnos que todos los cultivos actuales son organismos genéticamente modificados. Por ponerles algunos ejemplos, eso que ustedes ven en la pantalla es una banana, un plátano silvestre. Fíjense, pequeño, con muchísimas espinas, eh, semillas bastante grandes, y esto es un plátano moderno modificado a partir de la selección artificial, que es lo que hoy consumimos, ¿sí? Nadie ha visto nunca en una verdulería o en un supermercado una banana de este tipo, porque solamente se encuentran en la naturaleza. El maíz, un alimento sumamente importante en todas las regiones del mundo, empezó siendo un pasto con una espiga pequeñita, con pocas semillas que se desprendían fácilmente, y es hoy lo que ustedes conocen, la mazorca, con muchas semillas, con una gran calidad nutricional, que no se desprenden solas, que solamente se desprenden a partir del procesamiento mecánico que hacemos nosotros. Y esa distancia que hay desde esta espiguita chiquita hasta esta mazorca grande, no han pasado mucho más de 5.000 años, para que vean que además estos procesos pueden ser bastante rápidos. La berenjena, una planta de enorme importancia para muchas culturas, sobre todo de la India y de la región del Océano Índico, que también empezó siendo un fruto cuasi venenoso, tóxico, amargo, pequeñito, y hoy es una planta que se come en todos lugares del mundo y que se aprecia muchísimo gracias a la selección que se ha hecho a lo largo del tiempo. Las zanahorias, que empezaron siendo raíces fibrosas, apenas comestibles y que hoy son lo que ustedes conocen, una raíz blanda, dulce, que puede venir en muchos colores y que es también todo proceso artificial en el sentido de que ha sido el trabajo de muchas generaciones de seleccionadores, ¿sí? No hay nada, nada. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, salvo que vayan a juntarlo al bosque, salvo que sean plantas silvestres, todas las plantas que se consumen en la actualidad y que se comercializan en los mercados son plantas que han sufrido algún proceso de transformación. Entonces, la biotecnología es una cosa que empezó hace mucho, 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 mucho antes de cualquier intento de manipular con más precisión los genes. Ahora, y acá por ahí la parte más importante de esta presentación, sobre todo para los que no vienen de las ciencias naturales, para las personas que se han formado en otras disciplinas. ¿Cómo es posible modificar genéticamente un organismo? Yo les voy a pedir que aquí traten de recordar algunas de las cosas que han aprendido en la escuela secundaria, que quizás les vengan bien para refrescar algunos conceptos. Supongamos que tenemos que fabricar un auto. ¿Qué nos hace falta para fabricar un auto? Nos hace falta el diseño de cada una de sus piezas y los procedimientos que necesitamos para construirlas y ensamblarlas. Es decir, nos hace falta información. La información, todo el mundo sabe, es vital para cualquier construcción, para cualquier proceso que implique procesamiento. Nos hacen falta las herramientas para construir las piezas y para ensamblarlas. Nos hace falta el material, en este caso el caucho, el hierro, los semiconductores, etcétera, todo lo que implica construir un auto. Y finalmente, no menos importante, la energía necesaria para que todo esto se mueva, por decirlo rápidamente. Ahora, si pensamos en construir un caimán, ¿qué necesitamos? Exactamente lo mismo. El diseño de cada una de sus piezas y los procedimientos para construirlas y ensamblarlas. Necesitamos información. Necesitamos herramientas para construir las piezas y ensamblarlas. Necesitamos materiales y necesitamos energía. Es decir, construir un ser vivo es análogo
a cualquier otro proceso de producción de algo complejo, ¿sí? Un automóvil, una computadora o un ser vivo son estructuras complejas y precisan de estas cosas para ser construidas. ¿Cómo es en el caso del Caimán? ¿Dónde está todo esto? ¿Sí? ¿Dónde está la información? ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde está el material? ¿Dónde está la energía? Tenemos que ir a las células, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los seres vivos estamos construidos de unidades fundamentales que son las células. Y si queremos buscar todas esas cosas que hacen falta para fabricar un caimán o cualquier ser vivo, tenemos que revisar las células. La información está disponible en el ADN de cada célula, en forma de secuencias de nucleótidos, vamos a verlas un poquito más en detalle, que se llaman genes. De ahí viene todo esto de la genética, de los transgénicos y todo esto, ¿sí? Porque la información está almacenada en genes, en esta parte de la célula, en el núcleo de las células como las que tenemos nosotros. Eh, las herramientas para leer esa información y fabricar proteínas y otras moléculas. ¿Hay alguna consulta? Continúo. Las herramientas están disponibles en esta cosa que se ve acá dibujada, que se llama retículo endoplasmático, y unos puntitos muy chiquititos que apenas se ven, que son los ribosomas, que son las herramientas con las que la célula es capaz de tomar la información que está almacenada en el ADN y transformarla en proteínas y otras moléculas que son las que constituyen a la célula. Y el material o los materiales y la energía se obtienen de los alimentos. En el caso de organismos como nosotros, que somos animales, o en el caso de las plantas, del aire y de la luz solar, de cualquier otra fuente que esté disponible. Entonces, fíjense que en la célula tenemos las fabriquitas que se encargan de construir organismos como nosotros, o como de caimán, o como una planta, ¿sí? Una planta de banana, o de manzana, o de maíz. Todo sucede en el seno de esta estructura que es la célula. Y ahí están todos los elementos que hacen falta para construir organismos. La cuestión de la información, les decía, está almacenada en esta molécula que ustedes seguramente se han cansado de ver representada, que es el ADN. Una molécula muy interesante porque es una doble hélice, fíjense, ¿sí? Tiene como dos cadenas y está formada por estas cosas que están pintadas acá de colores que se llaman nucleótidos. ¿Sí? Hay cuatro nucleótidos fundamentales, ¿sí? La citosina, la guanina, la adenina y la timina. Cada uno encaja, ¿sí? Fíjense, exactamente con uno complementario. Fíjense que la citosina, los azules, encajan solamente con la guanina, los verdes, mientras que la adenina, que está de color amarillo, encaja solamente con la timina, que está de color rojo. ¿Sí? Por eso esto puede codificar información. Si yo hago una secuencia de nucleótidos, ¿sí? Supónganse adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, yo estoy como codificando ahí esas cuatro letras que tiene el ADN, información. Y como son dos cadenas que están conectadas entre sí, complementarias, fíjense, yo puedo, a partir de una cadena, copiar la otra, y de esa manera puedo copiar esa información, puedo hacer copias idénticas de las cadenas de ADN. Esa información que está en el ADN se puede traducir para poder construir proteínas. Eso es lo que se denomina el código genético. Fíjense, este esquemita acá nos muestra una cadena de ADN desplegada, ¿sí? Con la secuencita de nucleótidos, adenina, timina, guanina, adenina, una secuencia cualquiera. Esa secuencia uno la puede copiar en otra molécula que se llama ARN, y esa molécula de ARN sale del núcleo, se va al retículo endoplasmático y se transcribe, se traduce, perdón, en aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Cada tres letritas de estas se codifica un aminoácido diferente.
Entonces, dependiendo de esta secuencia de letras, yo voy a tener acá una secuencia de aminoácidos, y esa secuencia de aminoácidos es la que determina a las proteínas. ¿Sí? Entonces, la información del ADN se traduce a proteínas finalmente. Y las proteínas en las células hacen muchas cosas. ¿Sí? Son catalizadores, es decir, hacen que ciertas reacciones químicas sucedan y otras no. Son estructurales, son parte de nuestros cuerpos, ¿sí? Y pueden cumplir otro montón de funciones como ser hormonas, ser anticuerpos, transportar gases, en el caso de la hemoglobina en la sangre, ¿sí? Entonces, buena parte de todo lo que somos son las proteínas que fabrican nuestras células y que están decodificadas en el ADN de nuestras células. Suena complicado, pero no es tan complicado. Es muy parecido o muy análogo a lo que sucede con una computadora, ¿sí? La computadora también, de alguna manera, tiene una fuente de información y esa información se traduce, por así decirlo, en imágenes en el monitor, ¿sí? O en sonidos o en otras cosas que pueden salir como outputs de una computadora. En definitiva, todo el metabolismo de un organismo vivo depende de las proteínas que están codificadas en el ADN. Pero acá viene la parte más interesante de todas, que para mí siempre me maravilla, incluso cuando la explico, porque es increíble si uno se pone a pensar. Las células de todos los organismos de la Tierra usan el mismo código, ¿sí? Es decir, el ADN es el mismo en cualquier célula, la nuestra, la de una manzana, la de un pulpo en el mar, o la de una vaca. Siempre es exactamente igual. Y además, todas las células poseen exactamente las mismas herramientas para producir proteínas. Por eso, cualquier célula puede leer cualquier secuencia de ADN y fabricar cualquier proteína. El código es universal. Yo no conozco las edades de ustedes, pero yo, que ya soy bastante viejo, cuando empezaban a existir las computadoras, había como dos grandes teams, las Apple y las Mac, y las PC, perdón, las Mac y las PC. ¿Eh? Y al principio uno sacaba un archivo de una Mac y no lo podía leer en una PC porque los códigos eran distintos. No había forma. ¿Sí? Era un problema enorme porque había gente que trabajaba con Mac y otra gente que trabajaba con PC y se armaban a veces problemas importantes porque uno no podía compartir archivos, porque no había forma de leer desde una máquina con un sistema operativo lo que producía la máquina con otro sistema operativo. La biología resolvió esto hace 3.000 millones de años, más o menos. ¿Sí? Todos los organismos tienen exactamente el mismo código y todos se pueden leer entre sí. Por eso se habla de que el código es universal. Y este hecho de que cualquier célula puede leer cualquier información de cualquier otro organismo, es lo que permite, hace posible que haya organismos que sean llamados transgénicos. ¿Sí? Es decir, que pueden incorporar información genética de otros organismos totalmente diferentes. No importa de qué estemos hablando, ¿sí? Cualquier organismo puede leer el ADN de cualquier otro. Dicho de otra manera, cualquier organismo entiende las instrucciones sacadas de cualquier otro organismo. Y eso es lo que se denomina en la terminología moderna transgénesis, ¿sí? Un organismo que tiene genes de otro organismo diferente. Esto no es la única forma de modificar genéticamente cultivos, ¿sí? La mayor parte de la historia de la humanidad ha sido con esta técnica que está acá, la de cruzamientos tradicionales, ¿sí? Un agricultor veía una planta que le parecía interesante y trataba de reproducirla diferencialmente, ¿sí? Reproducía esa y a las otras que no eran tan interesantes no las reproducía. Y si podía mezclarlas, cuando se entendió que uno podía cruzar plantas, mucho mejor, porque entonces intentaba cruzar plantas con características que le parecen interesantes. Pero eso es una cosa totalmente azarosa. Uno ahí maneja todos los genes de todas las plantas, no sabe exactamente qué está cambiando. A veces pueden aparecer modificaciones valiosas, a veces no. Eso llevaba muchísimo tiempo, generaciones enteras, ¿sí? Hasta que iban apareciendo
variedades que podían servir para los fines productivos que tenían esas personas. En el siglo XX, más que nada, aparecieron otras técnicas, mutagénesis, que es inducir que haya cambios en la secuencia de ADN, ¿sí? Pero también eran todos procedimientos bastante azarosos, en el sentido de que uno no sabía qué cambios iba a producir. La transgénesis, que es esto de lo que estamos hablando, es muy precisa porque uno, si logra insertar un gen que le interesa en el organismo que quiere modificar, está cambiando nada más que eso. Todo el resto queda exactamente igual. Todas las técnicas tradicionales de mejoramiento vegetal son bastante más, por decirlo de una manera, brutas, en el sentido de que hacen cambios que no se sabe muy bien si van a servir o no van a servir. En cambio, esto es súper preciso. Si uno logra insertar un gen, sabe que ese organismo va a producir las proteínas que codifica ese gen y nada más. Todo el resto sigue exactamente igual. Por eso es, inclusive desde el punto de vista ambiental, muchísimo más interesante, porque no está generando cosas que uno no sabe después de que se van a convertir, ¿sí? Hay además ahora una técnica nueva que se llama CRISP, que es la edición génica. De esta no voy a hablar mucho porque es bastante más complicada, pero sí sepan que existe y que ya en pocos años nos va a permitir editar el ADN, cambiar nucleótido por nucleótido. Eso es una cosa que se está viniendo y que va a ser también revolucionaria porque nos va a permitir probablemente hasta crear genes nuevos. No, no ya sacar de una planta y ponerla en un animal o viceversa, sino crear genes que no existen todavía. Eso es lo que se viene en el futuro. Eh, Ahora, como les decía al principio, la transgénesis no es una cosa tan rara en la naturaleza. Existen muchos organismos, algunos muy familiares, que son transgénicos, es decir, han incorporado espontáneamente genes de otros organismos, sobre todo de bacterias, que son genes que son más fáciles, por decirlo así, de incorporar. Hay unas estructuras que son las que denominamos virus, que son capaces de transportar genes de un organismo a otro y eso generalmente ha sido lo que ha generado estos organismos. Muchos árboles, como el nim, plantas muy usadas como el lúpulo, ¿sí? El que le da el sabor amargo a la cerveza, el ñangapirí o pitanga, que es una fruta que se cultiva mucho en zonas tropicales, la guayaba, el té. Todas estas plantas tienen, si uno analiza su genoma, sus genes, tienen genes que no son originales de ellos, sino que fueron incorporados probablemente a través de virus, como vehículos, a partir de los genes de bacterias. Así que organismos transgénicos existen espontáneamente, no son tampoco un invento exclusivamente humano. Dicho de otra manera, cuando uno produce organismos transgénicos, imita un proceso que sucede espontáneamente en la naturaleza gracias a la universalidad del código genético, ¿sí? Lo que sí, nosotros tratamos de que esas modificaciones tengan ciertos resultados. Mayor productividad, resistencia a enfermedades, resistencia a herbicidas, a la sequía, a la salinidad del suelo, mejorar propiedades nutritivas u obtener sustancias de interés médico. Ahora ya pasó, perdón, un poco de toda la locura, pero en medio de la crisis del COVID hubo un laboratorio que estuvo casi a punto de producir una vacuna contra el COVID producida de manera transgénica, usando plantas de tabaco como soporte. Así que hasta ese tipo de cosas se pueden hacer con él. Vamos a ver algunos ejemplos que pueden ilustrar mucho mejor cuáles son las consecuencias de estas plantas. Este, Esta es la berenjena BT, una planta que se cultiva hace algunos años, sobre todo en la India y Bangladesh. Esta variedad de berenjena ha sido modificada para incorporar el gen de una bacteria, que se llama Bacillus thuringiensis, que le permite resistir el ataque de larvas de mariposas y de polillas, que son el principal problema sanitario de las berenjenas. Hasta que se inventó esta variedad, los agricultores de la India y Bangladesh, donde se consume mucha berenjena, donde son parte importante de la dieta normal,
gastaban enormes cantidades de dinero en fitosanitarios, en insecticidas, para poder controlar estos insectos, pero la berenjena BT no los necesita, porque se defiende sola. Tiene este gen que le permite protegerse con una toxina que no deja que estos organismos se desarrollen. Esto ha significado un ahorro enorme en el costo de pesticidas, un 61% en el caso de un estudio en Bangladesh. ¿Sí? Eso aumentó enormemente los retornos de inversión y ha permitido que muchos agricultores mejoren notablemente su nivel de vida gracias a los excedentes que producen y que pueden vender en el mercado. Hay otro ejemplo muy importante que es el arroz dorado, que es un arroz modificado genéticamente para que sintetice beta-caroteno en los granos. Fíjense que este arroz es de color amarillo en lugar de ser el tradicional color blanco que todos conocemos. ¿Por qué es importante el beta-caroteno? Porque es el precursor de la vitamina A, una vitamina que es fundamental para nuestro organismo. Y cuando hay déficit de vitamina A, se desarrolla, sobre todo en niños, una ceguera. ¿Sí? En Oriente, sobre todo en Indonesia y otros países del lejano Oriente, se calcula que unos 500.000 niños quedan ciegos todos los años por déficit de vitamina A. Comer este arroz, simplemente con comer este arroz en lugar del arroz tradicional, los protegería de esta calamidad. Y este arroz ha sido desarrollado por laboratorios que han liberado la patente, es decir, no tienen ningún costo. Cualquier agricultor puede cultivarlo y a pesar de los intentos de muchas ONGs ambientalistas de que no se cultive, ya se está cultivando en países asiáticos y ya se están empezando a ver los resultados de su aprovechamiento. Esto es directamente una maravilla en términos de los efectos que va a tener en la alimentación de la gente. Uno por ahí no se da cuenta, pero hay gente que vive comiendo solamente arroz y entonces tiene muchos déficits de vitaminas. Eso conduce a este tipo de problemas. El algodón BT, que también, como su nombre lo dice, es un algodón modificado para tener de los genes de Bacillus thuringiensis y que también es resistente al ataque de larvas de mariposas y polillas, que son otro de los problemas del algodón. Fíjense acá hay otro de los pesticidas fundamentales, además de las mejoras en la productividad. La soja, ahí le puse el yuyo porque acá hubo una polémica hace unos años con una expresidente que le decía el yuyo de manera peyorativa. La soja RR, que es una variedad que está modificada para resistir las aplicaciones de un herbicida, el glifosato, del cual voy a hablar brevemente al final, que permite controlar las malezas con mucho menos costo y aumentar mucho la densidad de siembra. Esto también ha cambiado totalmente el panorama productivo en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, que son los principales productores de soja en el mundo, porque uno puede cultivar estos productos y aplicarle herbicidas que van a matar a las otras plantas, pero no a la soja, y de esa manera ahorrar muchísimo también en aplicaciones y mejorar muchísimo el rendimiento. ¿Sí? Hay también variedades de maíz, sorgo, colza, algodón, que son resistentes al glifosato. Esto ha permitido además que se desarrollen países que hacen agricultura extensiva como Argentina, este, el laboreo cero, la labranza cero. Ha habido alguna planeación asociada a instituciones o no gubernamentales asociadas a la conservación o al ambientalismo, no son distintos en ningún aspecto al resto de los organismos que utilizamos a diario para alimentarnos, vestirnos o curarnos. Su uso ha generado todo tipo beneficios desde que se implementó en el año 1996, que fue la primera patente de transgénicos que se puso en el comercio. Acá este cuadrito nos muestra algunas de las ventajas a nivel global que han surgido de este uso de organismos modificados genéticamente. La producción mundial se ha incrementado de manera enorme.
Se usan muchísimos menos pesticidas en todo el mundo gracias a los transgénicos. El uso de agroquímicos ha disminuido notablemente desde que se usan. Se ha mantenido e incluso reducido la superficie total puesta en cultivo en el mundo, a pesar de que la población ha aumentado, es decir, alimentamos más gente con menos superficie. Si no usáramos transgénicos ni usáramos todo este paquete que implica el uso de fitosanitarios, tendremos que desmontar todos los años más bosque para poder alimentar a la misma gente que estamos alimentando. En ese sentido, eso quizás sea, desde el punto de vista de la conservación, el efecto más beneficioso que han tenido los transgénicos en los últimos años. Reducen los costos, las emisiones de dióxido de carbono, o sea, los gases de efecto invernadero, y han mejorado la vida de millones de productores en todo el mundo que antes apenas subsistían y que ahora tienen la posibilidad de vender sus excedentes gracias a que sus producciones son mucho más sostenibles, más estables y predecibles. Acá hay algunas webs que yo recomiendo mucho para profundizar estos temas, webs que están dedicadas a divulgar sobre estos temas. A mí me gusta mucho Chile Bio, que es una web chilena muy, muy buena. La Fundación Adantama, que también se dedica mucho a divulgar acerca de transgénicos y de tecnologías de agro, la Argenbio, que es otra muy, muy buena web. Yo les sugiero que si están interesados en profundizar en esto, ingresen a esos lugares que hay mucha más información, hay más detalles técnicos acerca de todos estos procesos, que realmente vale la pena. Vale la pena. Les decía recién que pensaba hacer una breve, como hablé recién de la soja RR y de que hay muchos organismos transgénicos que han sido modificados para resistir al glifosato. Voy a hablar muy brevemente del glifosato porque generalmente cuando se habla de transgénicos surge, alguien tira a la mesa la palabra glifosato. Entonces voy a contarles muy poquito y con esto voy a cerrar qué es el glifosato y por qué también no debería darnos tanto miedo. Ese dibujito es la molécula del glifosato, una molécula bastante simple. Es un herbicida. Cuando uno dice herbicida, es una sustancia que solo afecta el desarrollo de plantas. Solamente puede afectar a las plantas. Inhiben una proteína, una enzima, que solamente está en los vegetales. Es decir, no hay forma de que el glifosato interfiera en el metabolismo de una célula animal, como nosotros. No hay ninguna manera, porque solamente interviene en inhibir a proteínas que se producen solamente en los vegetales. Eh, si fuera un insecticida, por ejemplo, como los que usamos a veces cotidianamente en nuestra casa, tenemos que tener más cuidado porque los insecticidas están diseñados para matar animales y nosotros somos animales, es decir, son moléculas que sí interactúan con células animales. En este caso no, en este caso no hay interacción posible en términos metabólicos. Se le atribuyen al glifosato enormes calamidades y es sin duda un caso de manipulación informativa. Yo les voy a mostrar muy brevemente qué tan tóxico es el glifosato comparado con otras sustancias que son familiares en nuestra vida cotidiana. Esto que ven acá es un cuadro comparativo de la toxicidad de algunas sustancias. ¿Sí? Los venenos más terribles, la toxina botulínica que está en ciertas conservas mal esterilizadas, la aflatoxina que está en algunos granos, como el maní, por ejemplo, cuando está también mal almacenado, la estricnina, que se usa para veneno de ratas, son sustancias súper tóxicas, ¿sí? Uno con muy poquita cantidad ya nos pueden hacer muy mal. Esto que está acá es lo que se llama la dosis letal 50, es decir, cuántos miligramos por kilo hace falta para matar al 50% de los organismos a los cuales les aplicamos eso. Fíjense que estas sustancias son muy, muy tóxicas. Pero hay otras que son, uno pensaría en principio no tan terribles, como la vitamina D, que también son terriblemente tóxicas, ¿sí? 10 miligramos por kilo, perdón,
pueden generar un daño importante en una persona. Y, sin embargo, uno a veces no se da cuenta y consume suplementos vitamínicos que tienen grandes cantidades de vitamina D. A medida que vamos subiendo por la escala, pasamos de los tóxicos a los moderadamente tóxicos, y acá ya tenemos muchas cosas que son muy familiares. Por ejemplo, la cafeína, es decir, el componente principal del café, seguramente todos ustedes toman café, es una sustancia muy tóxica, ¿sí? Fíjense la dosis letal 50. Está a la altura de el DDT, otro insecticida que ha tenido en su momento mala prensa, o del sulfato de cobre, que se usa como fungicida para la vid, sobre todo. Eh, si vamos subiendo, la teobromina, el alcaloide del chocolate, es una sustancia moderadamente tóxica. El agua oxigenada, la sal común, la sal de mesa, son sustancias consideradas moderadamente tóxicas. Y fíjense que en las levemente tóxicas, ahí recién aparece el glifosato. Es decir, el glifosato es tan tóxico como el bicarbonato de sodio que usamos para leudar bizcochos, ¿sí? Y un poco, apenas un poco más tóxico que el alcohol que está en las bebidas o el ácido cítrico que está en las frutas. Es decir, no es una molécula que sea tóxica en el sentido en el que lo son otro montón de moléculas a las cuales no les tenemos ningún tipo de miedo y que consumimos normalmente, que incorporamos a nuestro organismo, ¿sí? Tenemos que tomar una enorme cantidad de glifosato para que se notaran en el organismo algunos efectos tóxicos, ¿sí? Y sería algo parecido a tomar mucha cantidad de alcohol eh, en términos de volúmenes que habría que tomar. Entonces, en términos de toxicidad aguda, de toxicidad directa, no es una molécula tan peligrosa. La inmensa mayoría de los estudios que relacionan el glifosato con tumores y otras enfermedades son estudios in vitro, es decir, se aplican dosis de la sustancia altas a embriones o cultivos celulares en laboratorio, desnudos. Es un procedimiento que está muy cuestionado, porque en realidad uno podría obtener resultados similares casi con cualquier cosa, ¿sí? Todo en algún punto es tóxico, depende de la concentración, y uno puede generar tumores o puede generar anomalías en un embrión de- de una rana, por ejemplo, que es lo que se suele usar, usando té, café, cualquier sustancia convencional, porque, digamos, a esa escala, cualquier cambio es potencialmente tóxico. Pero eso no puede suceder en la naturaleza, es altamente improbable. Nadie está como embrión expuesto a estas cosas, ¿sí? Sino que siempre la exposición a sustancias está mediada por el ambiente. Eh, la verdadera prueba de la letalidad del glifosato y de cualquier otro fitosanitario se demuestra cuando se conectan enfermedades con las personas que están más expuestas a la sustancia. Y en el caso de estas sustancias, los que más expuestos están naturalmente son los aplicadores, los agricultores que usan estas sustancias para aplicarlas a los cultivos. Y hay un estudio que se cita poco, pero que es muy importante, que fue realizado en Estados Unidos en los primeros años del siglo XXI y que trabajó con 57.300 agricultores, aplicadores de sustancias fitosanitarias, especialmente con glifosato, para ver si en esa población enorme, pues, más de 50.000 personas, imagínense, un nene que en los estudios biológicos es difícil de conseguir, eh, a ver si había alguna correlación detectable entre el uso y la exposición inevitable al glifosato y el desarrollo de cáncer, de distintos tipos de cáncer. Y ese estudio demostró que no hay forma de conectar al glifosato con enfermedades del tipo del cáncer, aún en personas que están permanentemente expuestas a la sustancia, ¿sí? Esta es una de muchas otras muchos otros estudios que se han hecho, al punto de que hoy en día se está discutiendo nuevamente en Europa si no se puede
permitir a los agricultores usar esta herbicida porque los agricultores europeos están quedando atrás comparado con los americanos, sobre todo, que lo pueden usar sin ningún tipo de problema. Bien, yo con esto estoy un poco cerrando. Me interesa por ahí si alguien tiene algún comentario que hacer. La expectativa es que hayan mejorado su comprensión y valoración de transgénicos y de paso también bajar un poco las animosidades que puedan haber con el glifosato y con, en general, las sustancias que se usan para mejorar la productividad en la agricultura. Muchísimas gracias y estoy dispuesto a cualquier consulta o cualquier comentario que les parezca apropiado. Gracias, Pablo. Vamos a ver si tienen algunas preguntas, pueden dejarlas en el chat o también mencionarlas directamente. Yo tengo una pregunta, Pablo, muy interesante la Dime. exposición. ¿Por qué la mayor cantidad de personas piensan que el transgénico es malo? Dicen, no, va a llegar productos transgénicos, van a causar cáncer, y hay todo este pensamiento en contra de los transgénicos, cuando siempre los transgénicos, todo, digamos, es natural, eso siempre ha habido desde hace muchos años, incluso para bien se han fortalecido productos. Pero, ¿por qué hay ese temor y de dónde empezó esa corriente que ha satanizado a los transgénicos? Bueno, sin duda tiene mucho que ver con nuestro desconocimiento, digamos, acerca de todo esto que estaba contando hace un rato, ¿no? De creer que algo transgénico eh, modifica de manera fundamental a los organismos. Esa pregunta tuya es una pregunta que por ahí demanda otra presentación entera, porque es bastante larga de responder. Tiene que ver con cómo percibimos nosotros, los seres humanos, es una cuestión más psicológica, si se quiere, a los organismos. De alguna manera tiene que ver con el concepto de pureza, ¿sí? La gente siente que cuando uno hace este tipo de modificaciones está como metiéndose en un ámbito que no le pertenece, como que quebrando esa pureza del organismo, cuando en realidad eso no existe en la naturaleza. Los organismos, como lo expliqué hace un rato, compartimos esencialmente nuestras estructuras, somos el producto de un proceso de cambio, de evolución de millones de años, y esta posibilidad de intercambiar genes está dada en la naturaleza de manera espontánea. Sin embargo, todo esto no se conoce y hay una, eh, hay una manipulación acerca de todo esto, sobre todo por parte de grandes ONGs ambientalistas, bueno, que hacen de esto también su propio negocio, ¿no? Fundamentalmente Greenpeace. Greenpeace ha sido probablemente la más nociva de todas las instituciones que han generado este tipo de temores. Pero tiene que ver básicamente, han explotado, digamos, por decirlo así, esta percepción que tenemos los seres humanos de que cuando uno se mete a manipular estas cosas, está como de alguna manera violentando una, una entidad que es esencialmente pura. ¿Sí? El concepto de pureza es un concepto que genera muchos problemas en muchos ámbitos. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta para Pablo. Yo quiero lanzar otra pregunta. Siempre hablan de la empresa Monsanto, que es una gran transnacional que, que, que modifica, digamos, ciertos productos agrícolas, invade, digamos, países con estos productos. ¿Qué tan cierto es eso, Pablo? ¿Tienes algún conocimiento sobre Monsanto? Sí, claro. Bueno, Monsanto, por lo pronto Monsanto ya no existe como empresa independiente hace varios años. Monsanto es parte de Bayer, ¿sí? De la empresa de farmacéutica y bioquímica Bayer. O sea, Monsanto ya no es una empresa independiente hace bastante. No era tan grande cuando era una empresa independiente, era una empresa bastante pequeña, así se dice. Y, digamos, tuvo mucho que ver Monsanto con la aparición del glifosato. El glifosato fue patentado inicialmente por Monsanto, esa patente ya caducó, paréntesis. O sea, cualquier
empresa puede hoy fabricar glifosato libremente, pero en su momento, y hoy todavía se mantiene la marca, el primer glifosato comercial fue el Roundup. Por eso la soja transgénica se llama RR, significa Roundup Ready, lista para el Roundup. ¿Sí? Es decir, esta molécula ingresa al mercado de la mano de Monsanto, cuando era una empresa independiente de Bayer. Ya hoy en día, la mayor parte del glifosato que se usa no es Roundup, porque como te decía, hay muchas empresas que lo fabrican, pero está también asociada a otros herbicidas que se han usado y fue conectada exitosamente también por Greenpeace. Esto fue directamente consecuencia de la actividad política de Greenpeace, con sustancias que se usaron durante la guerra de Vietnam, sustancias que se usaban para defoliar la selva, para facilitar las incursiones aéreas. Entonces, hay como toda una serie de conexiones que se han hecho con una empresa este, convencional que hace sus productos y que los vende, digamos, no hace otra cosa, para tratarla como la mala de la película. Pero ya ni siquiera existe Monsanto, así que como que ya es una abstracción de seguir agarrándosela con Monsanto. Pablo, muy interesante, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Ahí en el chat. Espero que se haya entendido. Ahí uno hace muchas, uno trata de introducir cuestiones que por ahí son más técnicas, pero creo que es importante por lo menos quedarse con esa idea de que todos los organismos compartimos el código. Hay una pregunta, Pablo, en el chat que dice, buenas tardes, quisiera preguntar, ¿cómo podríamos utilizar los transgénicos para algún problema en Latinoamérica? Bueno, en realidad se están usando, de hecho, en vistas de solucionar problemas. Hay un abordaje muy reciente que se ha hecho acá en Argentina de un laboratorio que ha desarrollado un trigo que puede tolerar condiciones de aridez mucho mayores a las de los trigos convencionales. En un escenario donde probablemente aumente la aridez en los próximos años, ¿sí? Si hay un proceso real de calentamiento y en lugares templados como Argentina, incluso como Perú, aumenta en algunos sitios la aridez, eso es una respuesta directa a un problema que va a surgir. ¿Cómo hago para seguir produciendo ante cambios en las condiciones ambientales? Para esas cosas es que sirve de la transgénesis, ¿sí? Para producir cultivos resistentes a condiciones que hasta ahora no le permiten vivir. Y a medida que aumente nuestro conocimiento de la técnica, o inclusive esta técnica que les contaba recién de la edición génica, es probable que ya los biotecnólogos puedan directamente decir, bueno, tengo este problema con este organismo. Supónganse con una papa andina, ¿sí? Que de pronto apareció una plaga que es muy difícil de combatir,